Si los dúos fueran un matrimonio, serían ese matrimonio que todos pensaban que iba a durar 3 meses y ya llevan 10 años sin romperse, porque uno es fan de esa relación. Porque mientras bandas completas se descarrilan por egos y solistas se queman intentando ser su propia empresa unipersonal, los dúos siguen ahí, firmes, con una estabilidad casi sospechosa. ¿Cuál es el misterio de dos personas sincronizadas? Ese gran misterio que dices, ¿cómo lo hacen? En un mundo donde el algoritmo, bendito algoritmo, empuja a la individualidad, donde todo parece diseñado para que el artista sea una pequeña startup con micrófono, aparece este fenómeno casi contracultural. Dos personas que deciden crear juntas y permanecer juntas. Alex Grigelmo diría que el lenguaje lo revela todo. En la música de hoy la palabra clave no es yo, es nosotros. Y ese nosotros, esa complicidad, esa conversación resuena más fuerte que nunca en esta era de ruido digital. Porque la gente no solo escucha música, observa relaciones. Por eso los dúos funcionan como un antídoto emocional contra la saturación. Ejemplo, Tyler Joseph y Just Done. Tú dirás, ¿quién rayos son esos? No solo tocan en vivo, se leen, se empujan, se sincronizan y sin palabras son un productor y un vocalista, una atmósfera compartida, una conversación nocturna hecha una canción. Con ustedes, Honey. La arquitectura invisible del dúo. Una banda es políticas, alianzas, votaciones y fricciones. Un solista es un absolutista. Él decide, él carga, él se quiebra. Un dúo, en cambio, opera con la precisión de un péndulo. Dos fuerzas que deben encontrar el punto exacto donde no se destruyen ni se estancan. Esa tensión es oro creativo. Los dúos tienen ventaja que la audiencia percibe intuitivamente. Esa arquitectura invisible. Menos fricción, decisiones rápidas, roles claros, producción más intérprete. Un ejemplo, Honey o Disclosure. Joya de música. Economía narrativa. Todos entienden quién aporta qué. Yo puse ese sampler, yo puse este bajo, yo puse mi laptop, yo puse mi interfase. Ok, eso es un ejemplo. Personalidad dual. Dos características, dos caracteres, dos personalidades, una estética. Como dijo un músico entrevistado por The Guardian, George Michael, y lo dijo en inglés: In a duo you are both eating equality. There is no place to hide. O en español es: en un dúo ambos están igualmente involucrados. No hay donde esconderse. Los números no fallan. Los números no mienten, diría Karma. Los dúos funcionan. Las métricas lo confirman. Trabajar con otro incrementa la visibilidad. De acuerdo con Desmane y Martínez de Albeniz, en un estudio de 2023 muestra que un aumento promedio del 4.6% en plays futuros son gracias a featurings, colaboraciones. Pero los dúos estables amplifican más esa ventaja, porque convierten la química en identidad. Cabe resaltar, no es lo mismo un featuring a decir Disclosure, los dos hermanos que trabajan juntos. No es lo mismo decir Killer Mike and LP a decir Killer Mike featuring and LP. Nos vemos un rato, hacemos una canción, bye bye. No, hablamos de un dúo fuerte, dúos estables que amplifican la ventaja. Un ejemplo, Run the Jewels, Disclosure o Honey. Los que estamos hablando, pero vámonos lento. Esto fue gracias a Genius. Vamos a mostrar un poco esto. Run the Jewels pasó de nicho a fenómeno global con RTJ3. Está allá atrás, está aquí. Jojo, qué buen disco, te lo recomiendo, escúchalo. Chainsmokers dominaron Spotify con Closer. Joya de canción. Casi 1 billón de plays. Outkast vendió más de 11 millones de speaker box de Love Below solo en la Unión Americana. Year for Fears siguen siendo una mina de samples. Y obviamente los mejores y más importantes en este canal, Catriel y Paco Amoroso, han reescrito el trap funk latino y son una máquina de hits. Solo es una mención honorífica. El mensaje económico es claro. La química vende y vende mucho más. Y también la química de Breaking Bad vende mucho más, pero eso es otro tema. Tipologías de dúo. Claro, no es solo dos personas, hay varios tipos de dúo. De acuerdo a esta investigación existen 4 modelos para entender al dúo. De acuerdo a esta investigación hay un montón.
porque cada dúo es un mundo. Existen patrones que se repiten. Dúos de contraste, choque creativo. Un ejemplo, Outkast, Run the Jewels o RTJ y Tears for Fears. Dos universos estéticos enfrentados y el choque produce chispas. Un ejemplo claro podría ser Andre 3000 o Andre 3000. Él es futurista y Big Boi es funk clásico. Resultado, un híbrido imposible de replicar. Outkast, máximo respeto. Dúos, espejo, intimidad sonora. Un ejemplo, The White Stripes. Aquí el poder no está en la diferencia, sino en la sintonía emocional. Las canciones suenan a confesión compartida, a diario íntimo de dos personas que se conocen demasiado bien. 21 Pilots, Dios mío. Dúos, ingeniero más performer. La maquinaria moderna. Macklemore and Ryan Lewis. Disclosure, el formato más eficiente en la era DAW. Uno construye el mundo sonoro y el otro la vida. Produce identidad clara, velocidad y estética reconocible. Dúos performativos. La relación es el show. Y aquí está 21 Pilots y obviamente Catriel y Paco Amoroso. La gente no solo consume la música, consume la dinámica, la complicidad, los gestos, las miradas. Somos un personaje, dos cabezas. Un ejemplo podría ser, consume la dinámica. Cuando en el Tiny Desk o cuando en vivo dicen, ¿qué? ¿Tatuaje en el cuello? Y toda la gente sabe la dinámica. Y si no la sabes, la aprenderás y en el siguiente concierto o cuando lo veas en YouTube, lo vas a cantar. La dimensión humana. 2 es más que 1. Obviamente, matemáticas, la ciencia lo confirma. Hacer música con otra persona activa sistemas de cohesión, endorfinas, vínculo, ese performance, esa creatividad. Es como cuando Scream y Disclosure tocaron en el Boiler Room. Fue magia y la audiencia lo siente. Es extraño pero cierto. Cuando dos músicos se sincronizan, el público también se sincroniza con ellos. Amo los dúos, aunque no crean. Es una ecuación emocional que ni TikTok ni los algoritmos pueden replicar, pero sí documentar. ¿Por qué siguen funcionando los dúos en 2025? Porque en un mundo saturado de estímulos, el dúo ofrece autenticidad visible. La relación es transparente, se nota, claridad narrativa, dos voluntades, una historia, agilidad creativa, dos personas, dos cabezas, cero burocracia, complemento estratégico, públicos combinados, sincronía emocional, química como valor de marca. Como un matrimonio bien establecido. Estética binaria. Contenido infinito de dinámica interpersonal. Es similar a lo que contaba. Ya hay una dinámica interpersonal entre el público y el dúo. El dúo es eficiente, emotivo, narrativo y visual. Es una estructura antigua que el algoritmo paradójicamente ha convertido en moderno. Vamos a la conclusión. En una época obsesionada con el artista, el solista, con las estrategias de marca personal, el branding personal y la hiperproductividad en solitario, los dúos se mantienen con una forma profundamente humana de crear. Una conversación que se vuelve una canción. Una alianza que resiste. Dos personas que se afinan mutuamente, dos voluntades buscando el mismo pulso, dos talentos que se contradicen, se equilibran, se desafían. Quizá por eso la música hecha entre dos, desde Tears for Fears hasta Catriel y Paco Amoroso, sigue sonando más viva, más humana, más memorable. Porque la fórmula del dúo no es solo una estructura musical, es una declaración emocional. No puedo hacer esto solo, pero contigo sí. Si te gustó este análisis y quieres más ensayos musicales que mezclen datos narrativos y un poco de humor, suscríbete al canal y deja en los comentarios qué dúo te gustaría que analicemos. Y después recuerda, en la música como en la vida, a veces 2 es el número perfecto. 2, amor y paz.